Bueno, estamos en contacto con la ministra Lorena Segovia. Muchísimas gracias por atendernos y bueno, estamos viendo que cada vez más alarmantes son los números con respecto a los casos de violencia contra mujeres. Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Sí, buenas tardes. Y sí, realmente es así, porque si consideramos los casos que tuvimos el año pasado, que en judicialización no pasaban de 850 Ujú. y hoy estamos a más de 2.500 judicializados, te das cuenta que realmente no te podría dar la razón, pero sí tenemos la constatación de un hecho de que con relación al año anterior tenemos muchos más casos judicializados. Y eso que en la judicialización el promedio es casi del 50%, o sea, denuncias o Mm, personas que se van a asesorarse siempre duplica. Y los que se claro. judicializan finalmente son aproximadamente el 50%. O sea que podrían Entonces, existir más casos, el subregistro de violencia contra mujeres, ¿verdad? sí, además, no es lo solo subregistro, el hecho que se vayan, se asesoren y después decidan no judicializar, sino Claro. uno no puede obligarle a la persona a que realice la presentación judicial Ujú. pidiendo la medida de protección. Eso tiene un proceso. La mujer está sometida a un círculo de violencia y muchas veces para que tome la decisión pasa un tiempo. Claro. Ministra, lo que le quería preguntar, ¿estos 2.312 casos son solamente de este año? De ese año, sí. Impresionante, realmente. Pero sería También el pico. podríamos decir también que antes no se conocía el servicio de la defensa pública y Claro. ahora se conoce más. No, yo no te podría decir la razón Ujú. exacta con validez científica. Claro. Podríamos decir que la pandemia, otro que hay mayor difusión de nuestros servicios, las mujeres también están más decididas a plantear medidas, pero lo que se evidencia es la existencia de violencia. Ujú. Ahora, de estos casos que decía usted que van a instancias judiciales, ¿ustedes tienen conocimiento, o sea, están llevando, dónde, en qué departamento se registran más? No, en este momento no tengo la estadística Ujú. por departamento. Lo que te puedo decir es que eso incluye juzgados de paz, fiscalías y juzgados Ujú. de garantías. Ya. Ahora, también hay hay varios tipos de violencia. eh, Incluyen varios tipos de violencia estas instancias judiciales, estos casos que van de forma Sí, las que judicial. más tenemos son las físicas Ujú. y las psicológicas, porque realmente todos los tipos de violencia establecidos en la ley, previstos en la ley, una de las dificultades que encontramos también es su aplicación posteriormente. O sea, Ujú. los juzgados de paz están muy acostumbrados a ver solamente dos tipos de violencia y sabemos que es mucho más que eso. Tenemos más de 13 tipos de violencia, Ujú. Claro. pero desde la especialización que tenemos sí buscamos posicionar el tipo de violencia que es realmente y corresponde a cada caso. Ministra, con respecto a la torta, se podría decir, de casos que lleva la defensa pública, ¿cuál es el caso? ¿En qué lugar, en qué posición está en cuanto a magnitud, en cuanto a cantidad de casos, los casos de violencia doméstica contra la mujer? No es la forma de plantearlo, no, porque la respuesta te voy a decir que eso no entra a tener una valoración significativa. Ujú. Si nosotros tuvimos el año pasado 70.000 casos de penal, 70 y un poco más, 56.000 de niñez, y yo hoy te digo que tenemos 2.500, vos me podés Ujú. decir, entonces no es relevante, No, claro. pero lo que es relevante es que toda violencia contra una mujer no solamente atenta contra ella, sino contra todo su núcleo familiar, Ujú. contra los hijos, los Claro, parientes más cercanos. a Y toda la el hecho familia. de, claro, y condenar la violencia, porque la violencia se está realizando sobre una persona, Ujú.
que valorativamente es mucho más que un número estadístico. O sea, yo creo que darnos cuenta de que la violencia realmente existe en el hogar es el lugar donde vos deberías sentirte seguro, protegido, es el lugar donde recurrir o a concurrir cuando pasaste todo el día trabajando con estrés, discutiendo con otros. Tu hogar es el lugar de seguridad. Que Claro. en ese lugar no puedas tener esa seguridad, que por el contrario vivas con miedo, ese miedo te transmita a tus hijos, a tus hijas, tiene una significación para varias personas y no solamente para la mujer directamente víctima. Además, hay un estudio que se hizo en el 2017, que lo hizo GIZ, con fondos de la cooperación alemana y donde intervino el Ministerio de la Mujer, que da cuenta que el costo económico de la violencia contra las mujeres es el 5.1 del PIB, del Producto Interno Bruto, 5.1. O sea, estamos hablando de que la repercusión económica para el Estado, para las empresas y también lo que solventa la propia víctima es realmente, estamos hablando de sumas multimillonarias. Sí. Para el sistema de justicia, según el desagregado de ese estudio de GIZ, estamos hablando de más de 5.000 millones de guaraníes. O sea, realmente la inversión el costo económico, si vamos a irnos además del costo psicológico, el costo emocional para la mujer y los niños, o los adolescentes que conviven, la forma en que va marcando su vida adulta posteriormente, sumémosle el costo país. Y el costo país es el 5.1% de nuestro Producto Interno Bruto. Impresionante. O sea, Realmente. Si no atacamos la violencia solamente por la violación de un derecho humano, también démonos cuenta que está afectando nuestra economía, porque esa mujer víctima al día siguiente no se va a trabajar, Claro. o varios días no se va a trabajar, o tiene que concurrir a un sistema de salud y ese sistema de salud tiene que gastar, o sea, utiliza sus recursos para salvaguardarle a ella. Entonces, es posicionar este tema de violencia como un problema real y con muchísimas repercusiones en la familia, en la vida de las personas y en la economía del país. Totalmente. Ministra, estoy viendo que ustedes cuentan con 18 defensores y defensoras públicas que están especializadas en el área. ¿Hay intención de ampliar la cantidad de defensores especializados programado, proyectado para el presupuesto del año que viene? Sí, nosotros habíamos solicitado 10 nuevos defensores y defensoras, pero eso realmente no tuvo el eco esperado por toda la situación en la cual nos encontramos, ¿verdad?, económica. Esperamos tener algún retorno positivo finalmente en el presupuesto, no en lo que pedimos totalmente, pero sí de alguna forma queremos reforzar el equipo de especializados en violencia. Un defensor especializado en violencia contra las mujeres tiene que atender con una empatía, con un carisma, le tiene que dedicar un tiempo que va más allá de lo que hacen los defensores de otros fueros. Claro. Además que tenemos gente ya golpeada también, en el sentido de que siempre es algo que debemos considerar, que las personas que atienden necesitan ser cuidadas, necesitan ser atendidas. O sea, nuestros defensores y defensoras, me refiero. Lo mismo nos pasa con niñez. O sea, acá hay un costo institucional en las personas que atienden, por la cercanía de las situaciones que realmente consideramos y sabemos que no son correctas, porque atentan contra la dignidad de las mujeres. Totalmente, ministra, y viendo toda esta situación que realmente afecta a las familias, ¿usted no insistiría en que se pueda reincorporar quizás más presupuesto en el Senado? Porque siempre el Senado es el que tiene la última palabra en cuanto a presupuesto general se refiere. Sí, nosotros vamos a ver cómo sale el presupuesto y veremos el año que viene qué posibilidades. Vamos a ver si puede mejorar las posibilidades también de recaudación. Todas las instituciones tienen sus necesidades.
Claro. Entendemos eso, pero consideramos de que este es un tema fundamental y veremos cómo sale el presupuesto este año. Ministra, ¿aumentaron más, o sea, aumentaron su presupuesto, le recortó diputados con respecto incluso a la versión del Ejecutivo? No, no, sí, con relación al Ejecutivo es distinta, pero se ratificaron en la versión de la bicameral. Ujú. O sea, pero con respecto al proyecto, el anteproyecto del Ejecutivo, ¿van a tener Sí, menor o vamos a mayor? subir, no, Ah, mayor vamos a aumentan. tener. Sí, vamos a aumentar en una pequeña proporción. No Ujú. muy significativa, pero sí consideramos que es un elemento que, o sea, significa que estamos por el buen camino. Ujú. Primero porque somos creíbles, porque si no fuéramos creíbles Claro. no nos harían un aumento. Y segundo, porque creemos que hemos contado y la realidad y que estamos convenciendo de la necesidad. Ujú. Ministra, le vimos que hoy estuvo reunida con el nuevo ministro de Corte, Víctor Ríos. ¿Cuál sería Sí, con el la doctor reunión? Ramírez Candia también. También, sí, así mismo. Sí, estuvimos hablando sobre el papel de la defensa pública respecto en el sistema de justicia, hablando también un poco de lo que estamos haciendo desde la institución con relación a la atención a las personas más vulnerables. Un comentario general, Ujú. una discusión general del trabajo de la Defensoría. Que es lo que habitualmente realizo en las conversaciones que mantengo con los ministros de la Corte y que hoy se dio la oportunidad de poder conversar con ambos. Ujú. Sabemos que usted fue también una de las candidatas. ¿Cuál fue usted lo hubiese hecho o más adelante incluso se hubiese acogido a este fallo, al igual que a varios de sus colegas, de declararse inamovible? Yo creo en la inamovilidad. Yo Ujú. estoy de acuerdo con la inamovilidad de los ministros de la Corte, ministros y ministras de la Corte. ¿Usted cree que Víctor Consi- Ríos va a hacer lo mismo? Eso ya no te podría decir porque ya no depende, no tengo conocimiento de cuál va a ser su posición, pero mi análisis jurídico este corresponde según las disposiciones constitucionales y que eventualmente, no sé si él lo haría o no, eso ya Ujú. depende de él. ¿Por qué defiende esta teoría? O sea, ¿por qué defiende? En relación, yo creo que hay dos posibilidades. En Ujú. relación a considerar aquellos que ya estaban dentro de la magistratura y que tienen su doble confirmación como magistrados, pero también al hecho de que son ministros y así esa calidad distinta a la de magistrados también consagra la Constitución. O sea que tenés dos posibilidades de resolverlo y en las dos posibilidades llegas al mismo lugar. Ujú. ¿Usted cree que eso le da independencia a los ministros, el hecho de que se puedan declarar inamovibles? Yo creo que la inamovilidad da independencia. O sea, no, ese de que se puedan declarar o no se puedan declarar es otra cuestión que se analiza. Ujú. Pero sí yo creo en la inamovilidad de los ministros y ministras de la Corte. Considero de que eso equilibra el poder y favorece a la independencia. Ujú. Perfecto. Y bueno, muchísimas gracias, ministra, y esperemos que realmente puedan tener esa reposición o puedan contar con más defensores en un área tan sensible como lo es la atención especializada en cuanto a violencia doméstica se refiere. Sí, yo te agradezco muchísimo la atención que le das al tema, porque esto se trata, ¿verdad? De que todos tomemos conciencia y cada uno en el rol que nos compete, tratar de difundir y que todos entendamos la importancia y la trascendencia de que un acto de violencia contra la mujer es realmente una violación de derechos humanos que afecta no solamente a la mujer, sino a todo su entorno. Así mismo. Muchísimas gracias, ministra. Muy amable. Que le vaya bien. Bueno, hasta luego, gracias. Lo escuchaste aquí en PDS.